Bueno, pues si queréis empezamos. ¿Sí? Bueno, pues buenos días y bienvenidos a la segunda sesión de esta Sala Qué, un espacio dedicado al análisis de las grandes transformaciones económicas internacionales, y una de ellas es sin duda el desplazamiento del centro de gravedad económico del ámbito occidental al ámbito asiático, a la región Indo-Pacífico, y eso es precisamente lo que va a abordar este taller. Pensamos que es no solo una fascinante cuestión académica, sino también comprender el fenómeno es fundamental para toda empresa con una vocación internacional. La sesión la modera Micaela Arias, que es directora ejecutiva de Invest in Spain en ICEX. Micaela, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Pues sí, efectivamente, tenemos un tema, yo creo que apasionante por delante. Prácticamente más de la mitad del PIB mundial se genera en esta región, aproximadamente 2/3 del crecimiento, y lo queremos hacer de una manera muy práctica. Yo creo que tenemos mucha suerte porque tenemos hoy dos ponentes que están sobre el terreno, que conocen muy bien la región y que nos van a poder ir contando. Yo los voy a presentar muy brevemente. Tenemos, por un lado, a Josu Jainaga, que es Global Key Account Manager, para no decirlo mal, de Fagor Electrónica, del grupo Mondragón, que es una empresa muy diversificada, que hacéis desde semiconductores hasta soluciones de software y con una huella geográfica muy amplia y con una presencia importante. Tenemos también con nosotros a Joan Martínez, que es el CEO de Kaleido Ideas and Logistics, que es una empresa, es un grupo logístico global muy dedicado al transporte y que transporta todo tipo de mercancías, desde materias primas hasta muy sofisticadas, luego nos contará, y también con una huella geográfica muy amplia en todo el Indo-Pacífico. Entonces, bueno, pues yo creo que sería súper interesante que nos contarais un poquito más lo que hacéis pero bueno, antes de empezar con las preguntas, sí que simplemente por explicar un poquito cómo va a ser la dinámica. Vamos a tratar de que esto sea prácticamente un diálogo, una conversación. Tendremos 3 bloques que iré introduciendo. Y no sé si veis el QR que tenéis ahí, para que podáis ir lanzando preguntas. Entonces, básicamente es un QR que os va a redireccionar a un formulario Google, y dedicaremos 10 minutitos al final para que podamos ir solucionando las preguntas que podáis tener. Bueno, y sin más, por no demorarlos, pues como sois dos empresas muy internacionalizadas y con una presencia sólida en esta región que hoy nos interesa, no sé si nos podéis contar un poquito vuestro modelo de negocio y quizás qué elemento diferencial destacaríais de vuestra presencia en esta región apasionante. Vale, si quieres, Juan. Vale, bueno, gracias por las presentaciones. Micaela, como decías, mi nombre es Josu Jainaga, vengo de Fagor Electrónica. Probablemente os suene el grupo Mondragón y también la marca Fagor. Pero bueno, dentro de la marca Fagor, bueno, somos una familia muy variada, ¿no? Tenemos empresas, bueno, desde la industria, el conocimiento, finanzas, incluso el conocimiento, ¿no? Pues con nuestras universidades, ¿no? En nuestro caso, en Fagor Electrónica, pues bueno, nacimos como una apuesta para dar respuesta a una necesidad que estaba surgiendo en aquel entonces, en los años 60, pues por la electrónica, ¿no? Se veía que había una gran necesidad por la electrónica, y en aquel momento pues no teníamos nada en casa. Y hoy en día, pues bueno, ha ido evolucionando hasta tener varias líneas de negocio en Fagor, ¿no? Nosotros en Fagor Electrónica diseñamos, desarrollamos y fabricamos semiconductores, ¿no? Que están hoy tan en boca de todos por el tema de todas las cadenas de suministro, ¿no? Decir también que, bueno, tal vez no fabricamos los semiconductores más sofisticados ni los más complicados, tal vez podríamos decir incluso commodity, y eso nos hace a veces complicado competir con las grandes multinacionales chinas o americanas, pero bueno, también es verdad que podemos competir con ellas de otra manera, ¿no? Pues siendo más ágiles, con el trato con el cliente y sobre todo pues siendo más flexibles, ¿no? Con esa flexibilidad que tenemos. Bueno, entonces, como decía, parte de la fabricación la realizamos en nuestra sede en Mondragón, y después terminamos la fabricación en nuestra planta de Tailandia. Respecto a esta planta de Tailandia, decir que fuimos pioneros, creo yo,
dentro del grupo Mondragón, pioneros en el sentido de, primero, en establecer una planta en el exterior y también en establecer una planta en Tailandia, ¿vale? Esto lo realizamos en los años 90, en el año 92, si no me equivoco. ¿Y por qué en Tailandia y no en China? Porque en aquellos entonces pues, la mayoría de las empresas del sector, incluso de otros sectores, pues estaban optando por China o por Taiwán, ¿no? Y no fue tanto el no China, sino más bien por las condiciones favorables que se estaban estableciendo en Tailandia en aquel entonces para las inversiones. Primero por las condiciones favorables para las inversiones, también pues porque ofrecía conexiones muy buenas para exportar al resto del mundo, porque es desde allí, desde Tailandia, desde donde exportamos al resto del mundo, y en general pues unas condiciones óptimas para establecer una planta, ¿no? Bueno, repito, China seguirá siendo un país muy importante, pero el resto de países, en nuestro caso Tailandia, pues van cogiendo protagonismo, ¿no? Es un poquito de intro, igual un poquito largo, pero bueno, para establecer un poquito dónde se ubica nuestra empresa en el Indio-Pacífico, ¿no? Muchas gracias. Vale. Muy bien, bueno, pues por mi parte, mi nombre es Joan Martínez, director de Kaleido Adidas and Logistics. Por mi nombre y por mi acento entenderéis que soy de Almería. Nada que ver, desafortunadamente, pero no estamos en un mal sitio, que es Galicia. La realidad es que en Galicia es donde estamos, pero tenemos una presencia con sociedades propias, inversiones propias relacionadas con la logística y el transporte de mercancías en Sudamérica, en África Austral, en Sudeste Asiático. Tenemos desde terminales portuarias, transitarias, aduanas, mucha ingeniería, mucha innovación y hacemos logística de nicho, es decir, nos especializamos en, como decía bien Micaela, transportar molinos de viento de todo el mundo a todo el mundo, plantas asfálticas, centrales de ciclo combinado, piezas muy grandes, hasta algo tan particular como semen de toro, de denominaciones de origen, que llevamos en aéreo en unas condiciones muy especiales. Esto es para que veáis que el espectro de tipología de mercancía es muy amplio y cada uno con su casuística. Yendo directamente al Indo-Pacífico, en cuanto a la presentación, nosotros llegamos a tener una sociedad india, por supuesto tenemos una sociedad activa en China, ejecutamos proyectos muy importantes, muy complejos en Indonesia, ejecutamos el primer parque eólico del país, ejecutamos muchos parques eólicos y centrales energéticas en Filipinas. Actualmente estamos en medio de un proyecto transportando vagones de tren y locomotoras a Australia y Nueva Zelanda. Y gracias a nuestra presencia en África gestionamos muchísimo flujo de mercancías físicas entre África del Este, Oeste y sobre todo Sur de África, con destino China principalmente, pero cada vez más estamos penetrando en tráficos de toda África, con destino Malasia, Tailandia, Singapur y cada vez más India. Particularmente yo, estaba hablando con Micaela ahora, que también estuvo en la India. Yo estuve viviendo y trabajando en la India, aparte de continuar viajando al país actualmente. Por lo tanto, espero, junto con Josu y gracias a Micaela, compartir con vosotros cosas que os resulten de interés. Vamos a ver si lo conseguimos. Hombre, seguro que sí. Bueno, pues si os parece, pasamos un poquito al segundo bloque. Vivimos ciertamente tiempos muy convulsos, con una enorme incertidumbre, con tensiones geopolíticas, con unos aranceles que no... con música que aparece de repente. Realmente es un contexto complicado y muchas veces desafiante para el comercio, y esto no deja de afectar también a la región, bueno, pues voy a gritar un poquito, a la región del Indo-Pacífico. Y parece claro que esto ha podido afectar a la configuración de las cadenas de valor como se concebían anteriormente, como se conciben ahora. Podríamos quizás incluso hablar de algún tipo de cambio de paradigma. Yo creo que sería súper interesante conocer cómo lo veis vosotros desde el terreno y desde estas dos perspectivas vuestras, que yo creo que son además muy complementarias. Sí. No sé si empezar a hablar o acabar a bailar, ¿eh? Sí, sí. Bueno, sí, por supuesto. Es verdad que en los últimos años pues, hemos vivido momentos muy convulsos, ¿no? Por las tensiones que ha habido en las cadenas de suministro, ¿no? Empezando, yéndonos años atrás a la pandemia, hasta más recientemente con todas las tensiones en Oriente Medio, ¿no?
Está claro, pues bueno, hace unos años pues parecía que la situación más óptima era pues una cadena de suministro basada en costes, ¿no? Con una cadena de suministros óptima en costes, pero eso ya está pasando a tener un balance entre costes y resiliencia, ¿verdad? También, yo hablando un poquito desde el punto de vista de nuestro sector o empresa, está claro que está cambiando un poquito la imagen en el sentido de que antes pues todo se basaba en China y ahora, aunque nos estemos dejando de lado China, pues otros mercados, como comentaba Joan hace un momento, como Tailandia, Vietnam, Malasia y India también, pues están cogiendo muchísimo protagonismo, ¿no? Esto al final es, pues bueno, si tenemos un problema en algún país, para que no nos paralice toda la cadena de suministro, ¿no? Porque al final lo que el cliente quiere es que ante cualquier incertidumbre, pues él al final quiere seguir recibiendo sus productos o bien servicios, ¿no? En nuestro caso también particular, en nuestros proyectos hay algo particular que se está dando, que te empiezan a hablar de políticas de no China o no China, no Taiwán. ¿Esto qué quiere decir? Que pues para ciertos proyectos ya te exigen que los productos no vengan de ninguno de estos países. Y esto ya pues, te da una imagen clara de sus intenciones, ¿no? Repito, no quiere decir que no quieran recibir productos de estos países, pero ya en particular para algunos proyectos pues ya se empiezan a dejar de lado, ¿no? Y productos de otros países pues empiezan a coger protagonismo. En nuestro caso, como decía, como nuestro producto final se envía desde Tailandia, ya llevamos 30 años haciéndolo, pues tenemos esa ventaja competitiva en ese sentido, ¿no? Porque al final pues el cliente quiere pues no solo una cadena de suministro que sea competitiva en costes, sino bueno, que sea robusta, que sea flexible y que al final pues que sea resiliente, ¿no? Que incluso en los periodos de mayor problemas, de incertidumbre, pues que pueda seguir recibiendo pues sus productos o sus servicios, ¿no? Muchas gracias, muy interesante. Joan. Sí, yo para no repetirme y complementar lo que estupendamente acaba de abrir Josu, pues tengo varias preocupaciones, ¿no? Y las voy a compartir con vosotros y me dirás, sí. seguro, te agradezco, si lo puedes llegar a compartir o no. Vamos a hablar de China. ¿Por qué? Porque yo creo que no se habla lo suficiente o no tenemos el conocimiento suficiente cuando sí podemos adquirirlo, ¿no? El sudeste asiático no chino está haciendo un de-risking de China. Estamos hablando de que Europa quiere fomentar el de-risking, Estados Unidos también, clientes occidentales tuyos, míos también. Las empresas del sudeste asiático lo están intentando también. Por lo tanto, la primera idea fuerza a compartir con vosotros es el sudeste asiático es una parte muy importante del futuro de la cadena de suministro de mañana, como alternativa a China. Pero es que al mismo tiempo, como un espejo, es un nuevo mercado apasionante para las empresas españolas también, porque cada vez hay una mayor demanda de productos no chinos que industrialmente podemos suministrar, a mayores del hecho del incremento de la clase media, para el B2C en vez de B2B, etcétera, etcétera. Primera idea fuerza. Segunda, hay que conocer más y mejor a China. Os voy a comentar algunas dinámicas que estamos viendo de primera mano. China, sabéis que tiene una estrategia de hipercompetitividad. Está ahora en el China SOC 2.0, que da relevo al 1.0. Se está basando en una integración vertical brutal. Una integración vertical de vuestras cadenas de suministro. Están haciendo una labor inmensa desde hace década y media, no desde hace un año, en dominar todos los estadios de sus cadenas principales de suministro. Y lo están haciendo eliminando intermediarios, pero dominando desde suministro a transformación, a producto final y cadena de distribución. Un ejemplo. Desde hace años, el gobierno central chino juntó a las principales mineras chinas, os hablo de muchos años, 9 en concreto, y dijo, oye, necesito que salgáis ahí fuera y dominéis los yacimientos de este y este otro tipo de mineral. Minerales críticos y no críticos para la industria. Tenéis esta financiación blanda para que el dinero no sea un problema y adelante. A día de hoy, por ejemplo, la República Democrática del Congo, que es de los mayores suministradores de cobre del mundo, de 19 minas principales, 18 están en manos chinas.
no solo el yacimiento, es que la capacidad de refinado y la tecnología de refinado está en China. La primera transformación y la segunda, por ejemplo, obleas de silicio y paneles solares, también está en China. Tanto el intelecto, el know-how, como la fabricación industrial. Y por lo tanto, solo les faltaba dominar la cadena de suministro, que ya la tienen dominada. Así podemos hablar de las baterías de almacenamiento de energía, del vehículo eléctrico, por citar un gran sector, ¿vale? Como el energético de renovables. Por lo tanto, atención con esa dinámica. Otro ejemplo, otra dinámica china, es que Josu o alguno de vosotros podéis hacer un esfuerzo por diversificar y comprar en proveedor asiático, africano o latinoamericano, no chino. Pero si hacéis realmente una DIU, el propietario puede ser chino. Os deis cuenta o no, lo podéis sufrir en el pricing y en la securización del suministro. Nos pasó a un cliente recientemente, ¿no? Le ayudamos a buscar alternativas de un tipo de producto, la encontramos en África y venga, Swan, va, esto va. Le pregunto semanas después, oye, ¿cómo fue? Mal. ¿Cómo que mal? El precio era el mismo. Y es que me acabó reconociendo mi proveedor chino que es que ese suministro era de él también. Esto se va a replicar mucho, mucho, mucho. Se está dando en nuestro sector también. Y luego está otra cuestión también, que es la falta de securización de proveedores. Es decir, nosotros trabajamos mucho en logística de automoción, tú sé que también industrialmente. Antes había mucha más exigencia. Te obligaban a securizar a tu primer, segundo proveedor. A día de hoy, mientras tú facilites en precio, parece que la tensión ya no es tanta. Ojo, porque hay roturas de cadena de suministro, porque las alternativas a China están rompiendo al no deber un nivel de exigencia de, vale, tú me suministras a mí, ¿quién te suministra a ti? ¿Y al que te suministra? Estamos generando cadenas alternativas que no tienen una robustez suficiente a la hora de la securización y tenemos que tener muchísimo cuidado con eso, ¿vale? Y un último flash y lo dejo. Y es, ojo con la diáspora china. Yo soy gallego, la gallega es fuerte, es buena, somos cojonudos, estamos por todas partes, ¿vale? Décadas y décadas de emigración por la pobreza que sufrimos. China tiene una diáspora mucho más potente. Esa diáspora son grandes emprendedores e industriales chinos que dentro de su casa ahora lo están pasando muy mal, que todos los que ya estaban fuera están invirtiendo fuera y más chinos continentales están invirtiendo fuera porque dentro no logran rentabilidad suficiente. Estos tres flashes que comparto con vosotros forman parte de una constelación mayor de cosas que podemos saber sobre China. Y sabiéndolas, y aquí empieza ya lo bueno de mi relato y no lo negativo, sabiéndolas podemos tener una estrategia mucho más acertada. Porque podemos competir, pero hay que conocer contra quién competimos y saber sus dinámicas para acertar con las nuestras. ¿Me seguís? Bueno, y eso. Pues ya casi por seguir con la conversación, decías al principio que a ver si compartía o no algunas de estas reflexiones, Josu. Yo ya no me resisto a preguntarte. Si tienes alguna de estas sí, no, porque riesgos ha dicho que ha muy esbozado. de acuerdo con todo lo que ha dicho, pero cuando ha dicho, por ejemplo, que se dan casos de que vamos a buscar a otro proveedor en otro país y resulta que el capital vuelve a ser el mismo, a nosotros se nos está dando en muchas ocasiones que empiezas a indagar quién es el proveedor, te vas a, en nuestro caso en particular ha sido en Malasia, pero bueno, puede pasar en otros países también, vas a buscar ese proveedor en Malasia, en Tailandia, en India, me da igual, y resulta que el capital es del chino también, que es la misma empresa con la que estás compitiendo y al final es el mismo, el player con el que estás jugando en China. Al final los chinos pues al final están estableciendo fábricas en otros países para evitar los bloqueos que puedan tener actualmente en China. Lo único que están haciendo es moviendo su capital a otro país para evitar ese bloqueo, ¿no? Pero bueno, exactamente lo que estaba diciendo Swan, que también se nos da a nosotros en nuestro sector, ¿no? Bueno, muchas gracias. Pues quizás, si os parece, vamos de tiempo fenomenal. Pasamos ya al tercer bloque antes de inaugurar las preguntas y queríamos también darle un tono positivo. Queríamos hablar un poco de cuáles son las oportunidades en esta región para las empresas españolas. O sea, realmente, como hemos comentado, pues es una región muy dinámica. Además, tenemos acuerdos de libre comercio de la
Unión Europea, pues por variar un poco de geografías, pues podemos hablar, por ejemplo, de India y Australia con estos acuerdos de libre comercio. Y yo creo que sería interesante que nos transmitierais cómo se posiciona España en este contexto y en esta región, si veis oportunidades, si hay algo que deberíamos estar haciendo, tanto desde la pata de las empresas como de la pata de los sectores públicos. Así, son muchas cosas, pero por dejarlo así un poco esbozado. Nos empezamos por ti, Joan, por cambiar un poquito. Venga, os voy a decir una perogrullada, ¿vale? Así como hay muchas Áfricas en África, hay muchas Asias en Asia. A mí me encanta la geopolítica y la geoestrategia. La India no tiene absolutamente nada que ver con Pakistán. Se llevan a muerte, como sabéis. Pero es que son ecosistemas empresariales, industriales, mercados totalmente diferentes. Podría decir lo mismo de Australia, con quien hay un acuerdo que tenemos que aprovechar y ya están aprovechando empresas españolas. Pero Australia no se parece nada a Filipinas, y Filipinas, aunque parezca mentira, no se parece en nada a Indonesia en cuanto a dinámicas industriales y de mercado. Menos a nivel de exportación e importación. Con esto, ¿qué os quiero decir? Hay muchos mercados en un supuesto mercado. No existe un mercado del Índico, del sudeste indoasiático como tal, ¿no? Yo cuando estudié la carrera, hice Administración y Dirección de Empresas, en primero de microeconomía, nos decían, bueno, todo esto que vamos a hacer, oferta, demanda, evolución de precios, se basa en un mercado perfecto. Bueno, afortunadamente este es un mercado imperfecto, lo cual nos da a todos nosotros, a todos, muchas ventanas de oportunidad. Y las está viendo. Esta sacudida de la nueva globalización que estamos sufriendo hace que todos tengamos la oportunidad de detectar y aprovechar nuevos mercados. Y el sudeste asiático, como decía antes, es un supermercado para nosotros. Os voy a poner algún ejemplo. A pesar de la competencia china, hay empresas españolas que ya están ganando en el mundo de los generadores, generación de electricidad. Hay mucha zona poblada o con industria, sobre todo de extracción de recurso natural, que no tienen energía o energía suficiente. La empresa española es quien está suministrando la capacidad energética a zonas despobladas o capacidad industrial de no conexión a red. Hay empresas españolas que están generando la distribución de red para poder evacuar. Por supuesto, hay tecnólogos españoles y empresas first tier, second tier en el sector eólico, en mercados tan grandes o importantes como la India. Sigue habiendo muchísimas oportunidades en el mundo de la alimentación, bien para colocar nuestro producto transformado o bien como fuente de suministro para España, desde el sudeste asiático. Y lo más bonito de esta región es que el mercado que más está creciendo es el intraasiático. Yo soy muy fan, y sé que esto cogerlo con pinzas, es decir, nosotros somos una empresa de unos 140 millones de facturación, 420 empleados. Somos una empresa de tamaño intermedio, que están aquí mis compañeros de Creciendo. Lo que os quiero decir es que si penetráis en un país del Indo-Pacífico, es un pie de playa para seguir creciendo aún más en un mercado que no va a dejar de crecer. Y hay que aprovechar esa oportunidad. España tiene un buen reconocimiento de marca, tenemos muchas capacidades, tanto para colocar producto como para adquirir materia prima o producto en transformación y, sobre todo, para ser un partner de diferentes joint ventures. Yo apoyo muchísimo la internacionalización, que no la exportación. Yo creo que todos los que estáis aquí, de una u otra manera, ya estáis exportando. Eso no es suficiente. Yo creo que hay que cambiar el chip y hay que pensar en alianzas, joint ventures, una pequeña planta de transformación. Hay mucha legislación en estos países que está yendo por ahí. Te van a beneficiar si aplicas inversión. Y para aplicar inversión tienes que tener un plan. Y ese plan se debe de ver en la magnitud región. Infinidad de oportunidades, sí. Lo que hace falta es, como en los 80, 90 y 2000, conocimiento in situ, planificación y ejecución de estrategia. Tan fácil, tan difícil. Pero es que no veo otro truco. Sí, sí. No sé tú, Josu, cómo. Desde luego, no. Totalmente de acuerdo y poquito que añadir a lo que habías dicho, ¿no? Al final, bueno, repitiendo un poquito en el mensaje que había dicho anteriormente, nosotros ya llevamos muchos años, 30 años en Tailandia y al final, como estaba diciendo, nuestro centro de gravedad de nuestro negocio está en Asia. Entonces, para nosotros el estar allí no es una oportunidad, sino es una necesidad competitiva, ¿no? Porque todos los negocios se están moviendo allí, desde el diseño hasta la producción, hasta toda la cadena de suministro de todos los materiales, ¿no?
Entonces, como muy bien estaba diciendo Swan, que no es solamente China, porque en Asia hay tantas realidades diferentes que todos los países de la zona que habíamos dicho anteriormente, Malasia, Tailandia, Vietnam, Filipinas y demás, pues están ofreciendo unas oportunidades estupendas de inversión, alianzas y demás, ¿no? Así que, bueno, un poquito más que añadir. Bueno, muy interesante. Pues no sé si con esto, Carlos, empezamos con alguna preguntilla. Pues vamos allá. Esta es una pregunta para los dos, que nos ha llegado por el formulario. Tanto en el taller anterior como en este, parece que China es imparable y en este mundo en el que el peso va hacia China y Asia, ¿qué papel debe jugar la Unión Europea y las empresas? ¿Quién quiere empezar? A ver, ¿quién se Empiezo yo esta vez, si te parece. Yo lo de imparable lo tacharía. Es parable. No sé si existe, se debe existir. Si existe imparable, tiene que existir parable. Lo que pasa es que, repito, hay que conocer la estrategia de China. No, es imposible, es muy oscurantista, además los datos no se han de fiar. Es mentira. Hay datos suficientes que son públicos que nos pueden permitir saber por dónde va China. Y es, ¿cómo se llama? Un competidor, es decir, no es un demonio. Es gente que lo está haciendo muy, muy bien. Tenemos que saber cooperar o competir. Y se puede vencer a China. Y no desde hoy porque lo hablemos aquí. La empresa española lleva una década venciendo en el Indo-Pacífico a China. Es cierto que no en la mayor parte de los partidos, ahora que estamos en el Mundial de Fútbol, pero en buena parte de los partidos sí. Hay nicho, hay oportunidades de diferenciación. A nivel empresa y después institucionalmente. A nivel empresa, ¿cómo lo podemos hacer? Pues con inteligencia de mercado. Hay que saber a qué mercado te diriges, qué es lo que aprecia ese mercado, cuáles son los actuales campeones, qué ventajas tienen, qué puedes aportar tú de diferente. Muchas veces hay que encontrar un camino indirecto. Nosotros abrimos oficina en China, empresa en China, en el 2009. Fuimos un poco naif, dijimos, nosotros gallegos, joder, vamos a China a vender a las empresas chinas. Horrible, horrible, no éramos capaces. Conseguimos subsistir gracias a trabajar desde China para empresas occidentales en China. Pero no decaímos y dijimos, vamos a analizar qué están haciendo las empresas chinas porque queremos acabar trabajando para empresas chinas. Ya habíamos iniciado nuestra estrategia de expansión en África y a día de hoy nuestros clientes chinos son clientes chinos en África. Y somos nosotros los que le prestamos la logística, tanto interna en el continente como la marítima hasta China. Y competimos contra empresas logísticas chinas. Intentar llevar este paralelismo a vuestro sector, sea producto o sea servicio. Hay nichos continuos porque el mercado es gigante. Y nadie, ni los chinos, llegan a todo. Institucionalmente, yo orgullosamente soy Comunidad Desafía. Levantar la mano quienes conozcáis la Comunidad Desafía que lleva adelante el ICEX desde hace años, que tiene que ver con innovación. ¿Os suena alguno? Lo vas a tener que contar. ¿Eh? Lo vas a tener que explicar. Sí, vi una mano ahí, pero la recogiste. ¿La ibas a levantar? Bueno, la Comunidad Desafía, no sé desde hace cuánto tiempo, quizá desde hace 15, 20 años, ICEX, junto con el Santander de aquella, no sé ahora, intentaba impulsar a las empresas tecnológicas españolas, ayudándolas a llegar a Estados Unidos, para captar y entrar dentro del ecosistema y las dinámicas de San Francisco, California y tal. Nosotros estuvimos ahí en el 2016. Nosotros dentro del grupo tenemos una empresa tecnológica muy potente, independiente del resto, que está creciendo mucho gracias a Desafía. Y en África, por ejemplo, la primera semana de agosto yo iré a un país de África, no puedo decir cuál, a lanzar un corredor ferroviario que gestionará Kaleido, nuestra empresa. Un corredor ferroviario es decir mucho, ¿vale? Y hemos buscado el respaldo del Gobierno de España y de la delegación de la Unión Europea, que es como una embajada de la Unión Europea en este país. Con esto, ¿qué os quiero decir? Las oficinas del ICEX fuera tienen sentido y no están para bajarte un informe por Internet. Son mucho más poderosas o pueden aportaros mucha más calidad y valor que lo que por Internet podáis ver. Apoyaros en ellas, no es una pérdida de tiempo. Somos todos personas, a veces Manuel no es el mejor para entenderte y ayudarte, pero igual María sí. Entonces no dejéis de apoyaros tanto en Desafía tecnológicamente
como en ICEX a nivel exportación e internacionalización de vuestras entidades. En el sudeste asiático hay una red muy grande, lo están haciendo muy bien y creo que institucionalmente no diría más que hay que hacer con más intensidad lo que ya se viene haciendo. Bueno, de hecho, tú estuviste hace poco en la India acompañando al gobierno español, ¿no?, que está impulsando esa relación España-India. Ahí estamos trabajando, pero bueno, yo esto me lo apunto para luego, cuando vuelva al ICEX, trasladárselo a los compañeros. Josu, ¿qué nos cuentas tú de cuál debería ser el papel de En nuestro caso también diría que depende, ¿no?, un poquito también dónde compitas. Si quieres competir en Europa o en Asia, porque eso también va a cambiar mucho la situación, ¿no? Nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, a competir con los asiáticos en Europa lo tenemos relativamente más sencillo por todas las políticas que decía antes de no China, no Taiwán. Eso nos abre muchas puertas actualmente, pero incluso en Asia, porque muchos de estos proyectos después acaban o bien en Europa o bien en Estados Unidos, porque después los montadores que están en Asia, estos productos o estos proyectos los van a enviar a Estados Unidos o a Europa. Entonces va a ser el cliente final que le diga al montador asiático: quiero que el producto inicial sea de Fagor, sea europeo. Pues bueno, eso nos permite incluso competir con los chinos directamente. Entonces hay muchas variables, ¿no? También lo que decía inicialmente, la flexibilidad que hay una empresa como nosotros frente a una multinacional gigante asiática, ¿no? Una empresa, digamos, mediana como nosotros, como la que puede ser la de vosotros, frente a una multinacional, tiene unas ciertas características que estas empresas no tienen, ¿no? Cuando nos viene el cliente pidiendo un pliego de productos, nosotros nos podemos amoldar a esos pliegos y estas multinacionales directamente pasan del tema, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas variables que hay que considerar, depende del producto, el proyecto, el mercado. Entonces, bueno, por supuesto, tenemos y seguiremos teniendo muchas oportunidades. Micaela, antes de avanzar a la siguiente, por favor. quería apuntar un tema que me vino a la mente ahora, porque no sé vosotros, yo estuve en la charla inicial, en la apertura, donde estaba el viceministro y Ana Patricia Botín y Óscar Maceiras de Inditex. Yo creo que los tres llegaron a decir la cuestión del tamaño. Y una tercera cuestión que está impulsando el ICEX es creciendo. No sé si os suena o no, pero creciendo es una dinámica espectacular para fomentar la empresa de tamaño intermedio español, que ni es pyme ni es gran empresa, ¿vale? Ni es pyme ni es Repsol, Telefónica, Iberdrola. Hay un panel de empresas que forman parte de Creciendo y otras que aún no, que son espectaculares. Está Orbea, por ejemplo, ¿no? Necesitan o necesitamos, que formamos parte nosotros, ayuda institucional en ese sentido. Estamos muy fuera de todo. Hablo a nivel de Unión Europea y a nivel de Gobierno de España, ¿eh? No existimos. Se nos trata como telefónicas cuando estamos muy lejos de ser telefónica. Y al mismo tiempo necesitamos incentivar el crecimiento, el tamaño de nuestras entidades. ¿Por qué? Porque yo puedo ser grande en Galicia, o en España, o en Iberia. Ya en Europa yo creo que poco grandes somos en España. Y fuera, muchísimo menos aún. Eso nos supone una falta de competitividad de inicio que nos lastra en la competición, ¿no? Es como jugar un partido de fútbol ahora sin tacos en las botas, ¿no? Y deberíamos de atacar la cuestión de tamaño, entre otras cosas apoyando lo que significa ser una ETI, una empresa de tamaño intermedio. Muchas gracias. Pues nada, seguimos con otra pregunta porque hay interés. Esta es para Joan. Nos has hablado del crecimiento intraasiático y de lo importante que es meter el pie en esta región y crecer en Asia. ¿Qué mercado o mercados, si tuviéramos que elegir uno concreto, crees que pueden tener sentido para empezar? Supongo que dependerá un poco del sector, pero bueno, por dar un poquito de... Vale, es una pregunta difícil por eso, porque son muchos mercados muy diferentes entre sí, ¿no? Yo conozco muy bien la India. Y decía el filósofo, ¿no? Yo solo sé que no sé nada. Es decir, yo pasé mucho tiempo ahí. Es una cultura muy, muy difícil, muy diferente, pero es un grandísimo mercado. Desde tiempos de Nehru sigue siendo un mercado muy cerrado, no teóricamente, sino en la práctica, muy difícil de penetrar, pero es un mercado gigante. No sé quién lo preguntó, de qué sector es. No sé si la India puede ser una tierra prometida. Yo creo que para muchos sectores españoles sí puede serlo.
Carlos, si alguien quiere decirnos el que haya hecho la pregunta al sector y le podemos dar una cosa más aterrizada, ¿no? Bueno, si os animáis luego. Es tímida. Luego, Australia, sabéis que tiene una lucha feroz a nivel de geoestrategia con China, ya no solo a nivel de protección de mercado, sino a nivel de ascendencia sobre las islas del Pacífico, sobre todo por cuestiones de seguridad. En Australia hay una dinámica con la relación Unión Europea-Australia muy fuerte. Grandes constructoras españolas, CAF y otros fabricantes industriales están penetrando muy bien, aparte de Navantia con Faragatas, etcétera, etcétera. Tiene que llegar el momento para la industria española en general, incluidas ETIs y pymes. Yo en Australia confiaría mucho también. Filipinas me encanta. El problema es la situación política, el riesgo país, pero es un país con una población muy grande, en crecimiento, en donde hay consumo, en donde hay una marca España muy buena y creo que merece la pena. En la Indochina ya lo veo más complicado, salvo para sectores muy nicho. Por ejemplo, ingenierías, tratamiento de aguas. Aquí romper una lanza. Lo decían hoy y yo creo que hay que repetirlo. España sigue creciendo muchísimo en cuanto a su capacidad de exportación de producto, pero desde hace 3 años a un nivel espectacular, exportación de servicio no turístico. Y ahí me incluyo, transporte y logística, ingeniería, arquitectura. Estamos creciendo una barbaridad. En la ingeniería de tratamiento de aguas, tanto de depuración como redes municipales, está habiendo muchísimos contratos y no los están dando solo a China, y de hecho dan pocos a China, en Indochina, en Camboya, en Laos, en Vietnam, incluso en Malasia también y Tailandia, y ahí también veo oportunidades. Pero bueno, por terminar y responder, si quiere esa persona que es algo tímida hablar después, cuando terminemos, dentro de lo que yo pueda saber, que es limitado, pues encantado. Tengo una suerte de ponentes, la verdad. Yo tengo que darles las gracias ya. Micaela, ya que veo que tiene mucho conocimiento, no sé qué te parece Corea como mercado también. Sí, Corea es un mercado como Japón, muy occidental, muy maduro, pero ofrece también sus posibilidades. A nivel de alimentación, ahí el ICEX lleva unas campañas promocionales desde hace mucho tiempo muy fuertes en Japón y en Corea del Sur. Y luego también a nivel de tecnología. Yo vengo de Galicia, en donde está concentrada la mayor capacidad naval privada de España, con diferencia, y hay mucho trabajo. Galicia, Corea, por ejemplo, se están haciendo mucho metanero y mucho tipo de barco con bodega compleja, en donde esa complejidad tecnológica la están haciendo empresas gallegas que se desplazan allá a ejecutar, no solo diseñan. Por lo tanto, sí, gracias por apuntarlo porque me lo dejaba. Sí, lo decía porque para nosotros en cuanto a electrónica es un mercado muy interesante el coreano. Sí. ¿Cómo lo veías? Buen apunte. Tenemos ahora una pregunta para Josu, que ha despertado interés tu referencia a que tenías algunos clientes que te pedían algo así como certificar un origen distinto de China y de Taiwán. Y nos preguntan si nos podías dar un poquito más de información sobre esto. Sí, pues esto yo creo que empezó hace varios años ya, a raíz de todo el tema de los problemas de las cadenas de suministro que hubo, no sé en qué año sería exactamente, 3 años ya será, y principalmente con los clientes europeos, americanos, los OEMs principales, y lo que te piden directamente es que el producto no tenga ninguna procedencia china, ¿vale? China-Taiwán. Pero como estaba explicando Joan antes, o sea, ya está llegando a niveles que te dicen ya, ¿y tu proveedor de dónde compra? ¿Y el proveedor de tu proveedor de dónde compra? Y ya estamos llegando a unos niveles que incluso la materia prima te exigen que no sea China. Es que hoy en día no es posible. En nuestro caso, principalmente, hablamos del silicio. Este silicio se trabaja casi solamente en China. Y hoy en día no es posible, pero ya te están diciendo, bueno, de momento dejamos que lo hagas, pero de aquí a 3-4 años tienes que estar preparado para que incluso el silicio sea fuera de China, ¿vale? Y en nuestro caso hablamos de obleas, ¿vale? Para entenderlo, digamos que es una especie de galletitas, ¿eh? Entonces, depende en qué tamaños de obleas hablamos, el 90-95% es de China. Y hay otros mercados como Japón o incluso en Europa hay algunos países que ya lo están trabajando, pero el 95% es de China. Entonces pero bueno, ya la cosa se está moviendo en muchos proyectos
para que sea todo fuera de China y de Taiwán. Vale. Bueno, pues muchas gracias. Carlos, ¿tengo que terminar ahí 4 en punto o hacemos alguna pregunta más? Vamos allá. Para Joan, la diáspora. Me preguntan. Y otra de Australia. Pues espérate, perdona, esta no me... Sorprende que no se haya hablado mucho de Australia. Alguien de nuestra audiencia, que es un mercado que está creciendo mucho y con una necesidad diferente de adaptación. Y nos preguntan también si tenéis experiencia en este mercado. En nuestro caso no, la verdad, Joan. No sé si tú tienes algo que aportar, pero... Nosotros participamos cuando los contratos de Navantia con Australia en logística aplicada a los suministros y al mantenimiento. Estamos con el transporte de locomotoras y vagones actualmente. Trabajamos mucho con mineras australianas. Yo no sé si esta persona es la misma y es tímida o si puede levantar la mano. No sé si conocéis la realidad minera de Australia. En Perth hay la principal incubadora de las grandes empresas mineras o de los grandes proyectos mineros a nivel mundial. Es en Perth en donde hay una bolsa de valores muy potente que suministra de dinero a esa nueva mina de litio, a esa nueva mina de grafito, sea en Latinoamérica, sea en el Ártico, sea en donde sea, ¿no? La industria minera tiene el centro de decisión y el capital en Australia en grandísima medida. Hay mucho flujo físico, pero fijaros y atención en el no físico, en el de la toma de decisión. Por lo tanto, si estáis ligados a la industria minera, a nivel de insumo o producto, es un grandísimo mercado. El potencial de Australia se multiplica o se eleva a la N cuando, aparte de la inercia normal de la Unión Europea-Australia, tienen una política de de-risking China al máximo nivel. Están intentando acelerarla al máximo, con todo lo que eso significa. Por lo tanto, vuelvo a decir, para no repetirme, me parece un gran mercado lleno de oportunidades, ¿no? Muchas gracias. La última que tengo por aquí se refiere un poco a esa diáspora china y si consideráis que es una diáspora que también es relevante en España. Lo habías mencionado tú al hablar de cómo tenemos que conocer mejor ese mercado. Sí, primera, por si alguno no se quedó con esta frase, que yo creo que es importante, ¿no? El empresario chino, el emprendedor chino, no estoy hablando de la China gubernamental, que está financiando infraestructuras fuera a cambio de petróleo, a cambio de acceso. Eso sigue y no de una forma tan potente como antes. El flujo chino fuerte de inversión fuera viene del emprendedor, que no es un hombre con una mano delante y una detrás, es el emprendedor fuerte, el chino, grandes negociantes, Y ese emprendedor lo está pasando fatal en China y está siendo expulsado, entre comillas, para buscar su rentabilidad y su futuro fuera. Y es un competidor formidable que te encuentras en Europa, en Asia, en América, en África. En España en particular no es esa diáspora la que se esté activando a ese nivel de inversión de grandes industrias, pero desde luego sí son las empresas de automoción que, públicas o privadas, podemos decir que tienen un auspicio público muy fuerte, ¿no? Ahí yo creo que todos tenéis en mente el mapa de las 7 grandes inversiones que hay en España, tanto a nivel de Catel Baterías Zaragoza, como a nivel de Barcelona, de Linares Jaén o incluso de Ferrol ahora con SAIP, ¿no? Viene una inversión fuerte de China, quizá no se constate toda la que hoy se escucha, pero será una inversión relevante. Mucho cuidado, 14 kilómetros al sur. Nicolás está aquí, del puerto de Algeciras. Marruecos, China, está desplegando una estrategia brutal. Marruecos tiene tratado de libre comercio con la Unión Europea y con Estados Unidos. Marruecos, aparte del TEC 1, 2 y 3, que son polígonos industriales para automoción al sur de Tánger, está terminando la Tech City. La Tech City es el gran polígono industrial de China al sur de Tánger. Ahí se están construyendo más de 3.800 viviendas para trabajadores chinos y hay una implantación brutal de empresas de componentes de automoción chino. Pensad con qué intención. Vuelvo a decir, esa información existe y desde hace años. Yo físicamente estuve ahí, nadie está ocultando nada. Hay que tenerla en cuenta porque va a generar disrupciones. De nuevo, nos podemos aprovechar de ellas. Una disrupción no es necesariamente mala.
hay que conocerla pronto, ajustar la estrategia y actuar en consecuencia. Son muchas cosas las que están pasando. Vivimos tiempos apasionantes, de eso no cabe ninguna duda. Una chulada. Bueno, pues entonces yo, si os parece, muy brevemente voy a intentar recapitular algunas ideas antes de darle las gracias a estos ponentes que han sido súper generosos con nosotros. Yo quizás me quedaría con un par de ideas. La primera tiene que ver con la reconfiguración de las cadenas de valor que estamos viviendo, de las cosas que habéis dicho. Me ha parecido muy interesante lo que habéis comentado de ese de-risking de China, lo habéis comentado los dos desde perspectivas muy distintas, pero yo creo que vienen a poner un poco el acento en la misma cuestión. China es, desde luego, un socio comercial formidable, pero bueno, pues parece que en este contexto de reconfigurar las cadenas de valor, diversificar, etcétera, pues están buscando socios y comentaba Joan que el sudeste asiático, desde luego, ofrece unas oportunidades que no podemos dejar a las que no podemos dejar de mirar. Me ha parecido también interesante esa idea tuya de esta nueva globalización y estos mercados imperfectos están también preñados de posibilidades. Y hilando un poco con lo que se ha dicho esta mañana, me ha parecido muy interesante que ha señalado Josu que hay maneras de competir también con estos formidables socios comerciales que pueden ser muy agresivos en precio, y en este contexto de buscar cadenas de valor más fiables y más robustas podemos competir con agilidad, con flexibilidad, con fiabilidad. Esto me ha parecido que también resonaba mucho con lo que se decía esta mañana. Y en esta manera de cómo podemos competir en un mundo muy complicado, también habéis mencionado la importancia de la escala. Me quedo con el recao de la necesidad también de apoyar a esas empresas de tamaño quizás más mediano y de conocer bien a los competidores, que yo creo que de una manera u otra lo habéis señalado los dos. Y nada, realmente daros las gracias por haber estado hoy con nosotros, por haber sido tan francos, tan generosos y también tan optimistas, porque oye, es verdad, el mundo está complicado, pero tenemos talento, tenemos una manera de competir y desde luego los dos habéis demostrado que habéis acogido todas esas oportunidades del Indo-Pacífico. O sea que muchísimas gracias de parte de ICEX. Muchas gracias a vosotros. Gracias.